hoy dedicamos tiempo importante a señalamientos que han hecho algunos voceros que defienden precisamente el documento que se encuentra bajo análisis en la Asamblea relacionado con la reforma a la Caja de Seguro Social. Y dentro de los argumentos planteados por algunos de los voceros, comenzando por el propio presidente de la República, estamos hablando de descalificar a personas que están participando en la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional. Usted es un diputado joven, usted es periodista, evidentemente creyente en la libertad de expresión y la democracia. Y yo he estado planteando con dolor el hecho de escuchar al primer funcionario de la nación, al primer, como decía el antiguo presidente, obrero de la nación, porque él no es el dueño del país, decir que el afrecho hay que tirarlo a la basura, hablar de mentiras, y quien pega mentiras, mentirosos, decir que están hablando locuras, hablar de grupos de izquierda, hablar de aportes que no contribuyen en nada, o sea, una serie de descalificaciones que realmente a mí me preocupan, porque si el hecho de que lo que vaya el pueblo a plantear a la Asamblea, si para hacer estos planteamientos se necesita que sean egresados de Harvard, entonces cerremos los micrófonos, cerremos la Asamblea y gobernemos por decreto, al estilo de las dictaduras, pues, porque no me interesa escuchar lo que diga el pueblo y lo que la gente que va a la Asamblea, simple y sencillamente es mi manera de pensar. Son gente que va a buscar allí un mecanismo para expresar quizás su malestar, su frustración por lo que ha estado y le ha tocado vivir con la Caja de Seguro Social y con el país durante décadas. ¿Qué piensa de Richard al respecto? Mire, buenos días a usted, Álvaro, al Beca de la audiencia. Yo, antes que el Ejecutivo trajera este proyecto, yo había indicado que se viera en el reflejo de lo que había sucedido con el gobierno pasado, con el proyecto de la mina, con el contrato minero, porque justamente comenzó, a trastabillar desde el momento en que el Ejecutivo comenzó a desestimar las opiniones que se estaban dando dentro de la Asamblea Nacional. Y el ruido que ha causado este proyecto traído por el Ejecutivo se ha visto manifiesto a través de voces ciudadanas, a través de este proceso de consultas que está en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. Y debo decirlo, si nosotros hacemos un balance y vemos la cantidad de personas que han hablado en contra, en desacuerdo con el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social versus la cantidad de personas que han hablado a favor, yo creería que tendríamos que sacar un balance y ese podría ser un termómetro de por dónde está yendo tabla en cuanto a este proyecto del Seguro Social. Eso por un lado. Por el otro, yo apelaría a que los propios asesores del presidente estarían fallando desde distintas perspectivas, desde la perspectiva política y desde la perspectiva de comunicación. Es decir, de la perspectiva de comunicación, al no salir a explicar, al no salir a defender el proyecto, hoy en los medios de comunicación no estamos viendo funcionarios icónicos del gobierno defendiendo el proyecto traído por el Ejecutivo. Prácticamente ese proyecto ha quedado como único defensor el ministro de Salud y el director de la Caja de Seguro Social, que además el ministro de Salud es un buen vocero, es una persona que tiene un buen manejo. Sin embargo, el director del Seguro Social no tiene un manejo lingüístico, digamos, adecuado, tiene, digamos, algunas frases que incluyen algunos términos que podrían denotar prepotencia, y estamos en un momento álgido de diálogo donde, yo te lo digo, Álvaro, yo converso con los ciudadanos en la calle todos los días y lo que me dicen es que solamente están esperando un fósforo para que esto se incendie y no queremos esto para el país. Entonces,
Cuando vemos a una diputada, porque en estos días veíamos a mi colega Alexandra Brenes explicando la interpretación de la norma traída por el Ejecutivo, que con justa razón le preocupa porque estamos en la generación que más va a ser impactada. Le preocupa que el día de mañana tengamos jubilaciones más especiales, que se afecte a aquellas personas que estamos en el subsistema mixto de jubilaciones. Le preocupa también la unificación de los criterios, y en presidencia realizan una conferencia de prensa con el único propósito a las 5 de la tarde de desmentir lo que un diputado de esta asamblea, de manera, digamos, didáctica, de manera docente, emite a través de sus redes sociales. Yo creo que también está demostrando falla, porque ellos no tienen que convencer a los diputados únicamente que su proyecto es el correcto. Ellos tienen que convencer a la población que al final la asamblea no es un ente que toma decisiones, digamos, autónomas sin que el ciudadano esté representado. Nosotros en la asamblea somos representantes del pueblo y por ende nuestras opiniones deben también ser avaladas o están representando al pueblo, y salir únicamente a desestimar, a desacreditar, a decir que las opiniones de los diputados, o decir que las opiniones de las personas que están en contra de este proyecto son de izquierda, es algo irresponsable. Y yo le recomiendo a los asesores del presidente que se den la vuelta en las comunidades, que vayan a Tocumen, que vayan a Pacora, que vayan a San Miguelito, que vayan a Chiriquí, y se den cuenta, que agarren una persona al azar y que le pregunte qué opina del proyecto de reforma del Seguro Social, y se va a dar cuenta que no es un capricho de las personas que están yendo a exponer este periodo de consulta. Es un tema que el proyecto, digamos, tuvo unas consultas de distintos sectores. Yo no sé si eran unas consultas tipo pantalla, para decir, estamos consultando, y cuando se acaban las consultas salen con el proyecto que pareciera que ya estaba listo desde antes que habrían iniciado la consulta. Así que ese es el panorama en el que nos encontramos dentro de la Asamblea Nacional, y hemos pedido al Ejecutivo no acelerar el proceso, porque esto debe llegar a un consenso, debemos llegar a acuerdos. No podemos, digamos, aprobar, pese a que ellos tienen los votos, no podemos llegar a aprobar y forzar un proyecto impopular y un proyecto en detrimento de los ciudadanos y de los asegurados. Oiga, una preguntita. ¿Ese proyecto tiene los votos actualmente en la Asamblea? ¿Usted qué ha conversado con sus colegas? Yo le digo algo, don Álvaro, incluso los propios votos de la bancada de gobierno y los partidos aliados del gobierno dentro de la Asamblea Nacional estarían convencidos hoy de votar a favor de ese proyecto. Y eso es una realidad. Ya, digamos que el escrutinio público al que se vieron sometidos los diputados, la Asamblea... ¿De votar a favor o en contra? De votar a favor. No están convencidos de votar a favor el día de hoy. Ah, ok, es que entendí que estaban convencidos, ¿no? O sea, están en contra del proyecto, la mayoría de los diputados, incluso de la bancada oficialista. Exactamente, don Álvaro, porque sucede que lo que sucedió con la mina, que el gobierno tenía los votos para aprobarlo, y lo hicieron y lo forzaron, y el pueblo salió a manifestarse. Ya lo están viendo en estos momentos. Incluso eso le decía a algunos colegas: si no le damos el debate, si no escuchamos a la gente y no medimos el termómetro de la sociedad y aprobamos un proyecto de consenso que no afecte a los asegurados y que le pida sacrificios y que sacrifique a quienes realmente hay que sacrificar, porque ahorita mismo estamos poniendo a sacrificar en primera instancia a los asegurados que ya de por sí tienen décadas de estar siendo sacrificados con un mal servicio, con el no hay de los medicamentos, con negligencias médicas, con distintos escándalos que tienen que ver con el seguro social, los neonatos, ditilenglicol. Ya eso ha sido un sacrificio a los ciudadanos. Entonces, hoy el Estado no puede llegar y pedirle a los asegurados, decirles: ¿sabes qué? Nuevamente te vamos a sacrificar a ti porque no hay otra solución, y la plata que se han robado. O sea, la cantidad de recursos que hoy no aparecen y personas que no han sido judicializadas. Entonces yo sí creo que, apelando a la sensatez, a la congruencia, hay que debatir en el tiempo que sea necesario y no presionar a la Asamblea para que se apruebe antes del 31 de diciembre. No, y Lisbeth, que voy con usted, eso de estar descalificando las opiniones de la gente, eso a mí realmente
creo que distancia mucho de el carácter de un político. Bueno, político en el verdadero sentido de la palabra, debiera tratar de utilizar dos ecuaciones matemáticas, la suma y la multiplicación. Y lo que están haciendo con eso es utilizando las otras dos, la resta y la división, con este tipo de descalificaciones. Yo no sé quién está en este momento asesorando al presidente de la República y a su equipo de trabajo que está detrás de esto. Luis Beca. Buenos días, diputado. Y justamente mi pregunta iba en esa dirección. Hace algunos días tuvimos por acá la presidenta de la Asamblea y ella nos decía que no había ningún apuro, que estaban haciendo las consultas en ese primer debate. Quisiera saber qué garantía tienen estas cerca de 600 personas que se anotaron en ese primer debate de que sus observaciones van a ser tomadas en cuenta, toda vez de que ayer escuchamos esa intervención por parte del presidente de la República. ¿Qué opinión le merece esto a usted, diputado Richards? Mire, todas las opiniones son importantes y como miembro de esta nueva asamblea y como miembro de la bancada independiente nosotros le hemos sugerido a nuestros diputados que aquellas intervenciones que tengan, digamos, un valor de propuesta, de aportar, a mejorar, yo creo que deben ser tomadas en cuenta. También tienen que ser tomadas en cuenta las críticas al propio proyecto, porque si yo soy un asegurado y yo no estoy a favor que mi cuenta individual del subsistema mixto sea tirado prácticamente a un fondo común, esa opinión también merece ser respetada, porque yo soy un asegurado y como dueño de ese recurso que he cotizado y que me han descontado durante todos estos años, yo debo tener una participación. Así que le hemos pedido a los diputados, por lo menos en nuestra bancada independiente que tenemos 3 representantes. Tenemos al diputado Manuel Chen, a la diputada Yareli Rodríguez y al diputado Miguel Ángel Campos, que tomen en consideración cada una de las opiniones. Además, yo debo decir, hay propuestas interesantes que incluso han tenido una aceptación importante, por ejemplo, como la de la Universidad de Panamá, que fue una de las primeras intervenciones. El rector Eduardo Flores trajo una propuesta que no impactaría desde una perspectiva de medidas paramétricas a los asegurados, que no pediría un sacrificio tan grande a los asegurados que ya de por sí el sistema los ha vulnerado a través de tantos años, que yo creo que son valiosas, deben ser tomadas en consideración. Y en estos momentos existe una mesa de trabajo por parte de los asesores legales y diputados de esta bancada que está trabajando sobre la base de lo que funciona o lo que se puede salvar del proyecto del Ejecutivo. Ahora, lo que a nosotros también nos preocupa, porque hace poco habíamos conversado con el señor Dino Mon tras bastidores, y le mencionábamos, señor director del Seguro Social, si el ciudadano no está de acuerdo con algunas medidas paramétricas, como por ejemplo el aumento de la edad de jubilación, y hay que llegar a un punto medio, o sea, el ciudadano que no quiere, digamos, la unificación de los fondos del subsistema mixto con un fondo total, el ciudadano que está en contra de que se pongan los fondos ante entes internacionales, o sea, tenemos que buscar un punto medio. ¿A qué punto medio podemos llegar para que los ciudadanos, digamos, se sientan que están representados y los ciudadanos sientan que sus opiniones fueron escuchadas y que no se les está sacrificando a ellos en primera instancia? Y el señor Dino Mon me dijo prácticamente que el proyecto debe ser aprobado de esa manera, porque si tú eliminas una de esas medidas paramétricas, se afectaría toda la proyección. Entonces yo dije, señor Dino, pero entonces aquí en la Asamblea estamos haciendo un ejercicio que lamentablemente no va a ser muy acuerpado por este proyecto traído por el Ejecutivo, porque si el ciudadano, digamos, hay un alto porcentaje de la población y nosotros hacemos una encuesta y no están a favor con el aumento de la edad de jubilación y nosotros en la Asamblea proponemos cambiar, elimina ese artículo que aumenta la edad de jubilación, y usted nos dice a nosotros no, lo que pasa es que esto descuadra el proyecto y lo daña, entonces estamos en un punto, digamos, no productivo, y yo sí creo que se le tiene que hablar con franqueza a los diputados, se tiene que hablar con franqueza a la ciudadanía, porque ese no podría ser la única alternativa. No puede ser que la única solución sea este proyecto, este gran proyecto elaborado por el señor Dino Mon y el órgano ejecutivo, y el resto de las opiniones de los ciudadanos no tienen validez. Yo sí creo que aquí en Panamá hay gente que tiene mucho que aportar, ahí lo hemos visto
en la sala de audiencias de la Comisión de Salud, y todas esas opiniones deben ser tomadas en cuenta. No, y creo que debes tener el olfato político, como político que son, para darle o para saber leer lo que la gente está expresando en ese micrófono en la Comisión de Salud y Trabajo. O sea, si tú no tienes ese olfato político y lo que tú quieres es que te lleven números, que te lleven cifras, cuando ni siquiera el propio gobierno le ha entregado a la Comisión de Salud y Trabajo las corridas, ¿cómo tú puedes esperar que el pueblo panameño que está yendo a la comisión a expresar su posición lleve cifras, lleve números, lleve estudios, lleve análisis? Por favor, hombre, seamos conscientes de que eso no lo vas a poder recibir del pueblo que está yendo. Lo que está yendo a la población es una especie de desahogarse de todo lo que está o ha estado pasando en el país durante tantos años. Álvaro, yo quisiera agregar a eso que usted menciona, que, digamos, yo comencé a cotizar en el 2011 como trabajador, cuando comencé a trabajar en los medios de comunicación, y me di la tarea de ir al edificio Bolívar a pedir mi estado de cuenta del subsistema mixto. Y efectivamente, un ciudadano como yo que ha trabajado desde el 2011 por más de 10 años, he cotizado una gran cantidad y mi fondo, o sea, hay un fondo, don Álvaro, que yo he visto más de $30,000 y la pretensión de tirar, porque hay más de 500,000 personas que están en ese subsistema mixto, que tienen esas cuentas individuales, y la pretensión de tirar esos recursos que según la ley de 2005 le pertenece al asegurado, tirarlo a un fondo común, nos preocupa a mí a nivel personal, no solo como diputado, sino también como ciudadanos, porque esos fondos comunes, don Álvaro, nos recuerda al Tesoro Nacional. Cuando tú preguntas, ¿qué pasó con los 500 millones que dio la mina al Estado panameño? $560 millones, yo le pregunté al ministro Chapman, y él me dice, no, eso no se puede saber en qué se gastó, porque esa plata se fue al Tesoro Nacional. Y del Tesoro Nacional eso se distribuye y no se sabe en qué se gastó. Entonces, nuestra preocupación es que eso en algún momento puede pasar. Hoy, yo sé que yo tengo una cuenta, yo sé cuánto yo he aportado, yo tengo, digamos... un papel. Sí, por mes, la cantidad de recursos, pero no sabes dónde está esa plata. Si no, está. No, bueno, imagínese usted. Entonces, yo sí creo que hoy incluso hay jóvenes que están desempleados, Álvaro, que están desempleados y que han cotizado en los últimos años antes que entráramos en esta crisis económica, que deben tener esa cuenta ahí, pero que no la pueden tocar, pero que el Ejecutivo pretende con este proyecto echar todos esos recursos a un bonchao y que eso el día de mañana, digamos, no se sabe qué sucedió, esas cuentas nunca existieron, se quebró el asunto. Entonces yo sí creo que hay que apelar a la transparencia, el que más consulta menos se equivoca, estamos a tiempo de, digamos, hacer las correcciones, y si el Ejecutivo ve que el proyecto es impopular y como usted lo menciona, el olfato político, y no tiene los votos dentro de la Asamblea, va a tener que reformular el proyecto, retirarlo y volverlo a presentar. Oiga, hablemos de educación. Todavía estamos esperando a la ministra Lucy Molinar en una conferencia de prensa o presentarse a la Asamblea y mostrarle al país el convenio de las computadoras. Eso no ha pasado. Todavía estamos esperando que nos hagan un análisis comparativo. Oye, aquí está un cuadro con las diferentes marcas de computadora que hay en el mercado panameño, y resulta que la que eligió el Ministerio de Educación tiene mayores fortalezas técnicas, mejor servicio, mejor mantenimiento, más larga duración que el resto de todas las marcas que hay en el mercado panameño. Que si Dell, que si Huawei, que si Apple, en fin. Todavía estamos esperando
que nos expliquen por qué realmente no se ha hecho una licitación y cuál es el apuro de comprar estas computadoras. Todavía estamos esperando que nos digan en dónde van a ser entregadas estas computadoras, a quiénes, y si en las áreas donde se van a entregar estas computadoras está garantizado el internet tanto en la casa de los muchachos como en las escuelas donde van a ser utilizadas. Eso por comenzar con algunas de las interrogantes que yo quiero plantear en este momento, y preguntarse también qué pasó con el gabinete, qué pasó con el refrendo de Contraloría. Ahora resulta que el ruido, que un periodista diga que el ruido a las críticas que ha hecho la ciudadanía, le llaman ruido, es lo que ha hecho que se vuelvan a poner a pensar. Yo no sé si ya habían pensado. ¿Qué me dice usted al respecto, diputado? Bueno, mire, a nosotros nos sorprende la rara insistencia del Ministerio de Educación en la compra de estas laptops, sobre todo por todas las preguntas que usted ha hecho y por las incongruencias que nos hemos encontrado en el camino. Resulta que es una ONG que en otros países ha implementado, o que gobiernos de otros países, entre ellos los de Uruguay, han implementado el uso de estas laptops, y tiempo después de compras millonarias se han realizado estudios y no existe ningún tipo de resultado positivo ni en lectura ni en matemáticas, que es el propósito principal de la implementación. Es decir, algo que no sirvió en otros países, nosotros lo vamos a implementar aquí como Ministerio de Educación, cosa que es una irresponsabilidad. Por otro lado, la ONG no tiene presencia ni oficinas en Panamá, no tiene una representante legal en Panamá. Se firmó de manera unilateral con la ministra de Educación, Lucy Molinar, sin el refrendo de Contraloría, sin contar con la partida presupuestaria, sin contar con el aval del Consejo de Gabinete, que ella, a raíz, como lo que usted menciona, a raíz del ruido, porque ella a las críticas y a los cuestionamientos de falta de transparencia, la ministra le llama ruido. No le llama un clamor ciudadano por transparencia, le llama ruido, porque esa es la prepotencia con la que se manejan algunos ministros de este gabinete. El Consejo de Gabinete tuvo que decir, vea que aguante eso, pida algunas cotizaciones adicionales, eso es lo que entendemos que sucedió desde adentro, pida unas cotizaciones adicionales porque con un convenio usted está, digamos, convirtiendo esto en un mecanismo de contratación directa. ¿Qué dice la ley de contrataciones públicas? La ley de contrataciones públicas dice que existe algo que se llama convenio marco y una tienda virtual. Cuando en el convenio marco, digamos, hay una serie de computadoras de algunas marcas específicas y una calidad, y tú sabes que el precio me parece que es muy alto, tú, para poder hacer una contratación excepcional, que es contratación directa, tú tienes que pedir otras 3 cotizaciones de otros proveedores que te lo ofrezcan a menor precio y puedes contratar directo para que el Estado, digamos, no pierda. La ministra fue directamente a esta ONG y firmó el convenio directamente, sin buscar otra ONG, sin buscar otro proveedor, sin buscar ni siquiera un fabricante, porque hasta el día de hoy la ministra no ha podido demostrar en la Asamblea ni en el gabinete que cotizó directo con el fabricante. Don Álvaro, yo le hago la pregunta a usted. Si usted fuese gerente de una empresa, digamos, que vende marcas prestigiosas de computadoras, digamos el fabricante, y a usted le llega a un gobierno y le dice, oiga, yo le quiero comprar a usted 241 millones de dólares en laptops, usted va a decir, no, lo que pasa es que a nosotros nos sobra la plata, nosotros no le vendemos a los gobiernos, porque ese es el argumento de la ministra Lucy. La ministra Lucy dice que ella no fue a cotizar, y tampoco ha demostrado una carta de alguna empresa fabricante que indique que no le venden a los gobiernos. Ella simplemente dice, ella no cotizó porque ella sabe, no es que la ley le impide comprarle a la fábrica, no. Porque ella, según su percepción, ella sabe que las fábricas no le venden a los gobiernos, cosa que hemos recibido información que en efecto, incluso aquí en Panamá existen fábricas que sí le venden directamente a los gobiernos. Entonces, la propia insistencia de la ministra Lucy Molinar nos ha generado preocupación, porque en esa ley de contrataciones públicas que yo menciono,
indica que la contratación directa o la contratación excepcional debe contar con los mismos índices de calidad y marca y prestigio que las marcas que están en el convenio marco. Las marcas que está comprando la ministra Lucy Molinar a través de esta ONG no tienen marca. O sea, son computadoras sin marca, con especificaciones, memoria RAM, pantalla, etcétera, pero sin marca. Por lo tanto, tú te puedes ir a China y tú puedes decir, ¿sabes qué? Dame computadoras de esta especificación y te la pueden dar hasta $25. O sea, porque al final no necesariamente las especificaciones son una demostración de calidad. ¿Cómo tú comparas una computadora ensamblada en una empresa que ni siquiera tiene marca? Ni siquiera sabes quiénes son los proveedores principales. Tú no sabes si está en Japón, si está en China. O sea, eso no se sabe. Esa información no está a la vista. Lo que sí sabemos es que no tiene marca. ¿Cómo tú sabes que esto es igual de calidad que esto, que es una marca comercial demostrada que tiene 50, 60, 70 años en el mercado? Entonces, todas esas incongruencias no han podido, digamos, ser despejadas por la ministra, y la ministra, en vez de atacar con argumentos, de sacar los documentos, lo que ha hecho es atacar el mensajero, y nosotros hemos sido incisivos y vamos a mantenernos presionando para que demuestre el por qué tanta insistencia con esta contratación directa. No, y ya pasó con el tema de los instrumentos musicales durante su administración, donde se adquirieron instrumentos musicales hechos en China, que muchos de los profesores de música y estudiantes que los utilizaron hablaban de la mala calidad de los instrumentos versus instrumentos Yamaha, que eran los que se compraban anteriormente. Y yo no tengo ninguna cuña de Yamaha, pero como conocedor un poquito del tema de las marcas de instrumentos musicales, Yamaha tiene una trayectoria, tiene representantes, tiene técnicos en Panamá que dan la cara precisamente por dicha marca. Yo quisiera agregar, en la comisión de presupuesto, nosotros le preguntamos, ministra, ¿la ONG tiene o no tiene ganancia de esta compra directa, de esta contratación directa sin licitación? Y en la comisión, abiertamente, pareciera que nos mintió, porque nos dijo que no tenía ganancia. Que no tenía ganancia porque era una ONG. Ayer, en una entrevista en radio, que también se transmite por YouTube, nosotros estábamos escuchando y la ministra le pregunta lo mismo. Oiga, pero no es como raro que un intermediario te venda más barato que el fabricante y que no se quede ganancia. Eso es como medio raro. Ayer admitió que sí tiene ganancias. Dice ella que $2 por computadora, que eso se lo dijo el Departamento de Tecnología. Yo no sé por qué el Departamento de Tecnología tiene información de cuánto saca de ganancia, que eso debería tener un contrato, eso debería ser transparente, porque si la empresa está llevando $100 en ganancia y mañana nos damos cuenta porque tarde o temprano todo se va a saber. Pero ayer admitió, contradictoriamente a lo que había dicho hace 2 semanas, que no tenían ganancia. Ayer dijo que sí tienen ganancia. Mañana, ¿qué va a decir? Esa es la pregunta. Y de repente sería bueno, ojalá la puedan invitar y ella pueda aceptar una invitación, porque entiendo que ella no va a entrevistas de personas que tal vez podrían hacerle preguntas incómodas. No, tal vez va a entrevistas donde se sienta cómoda, pero la ministra, que le pagamos de nuestros impuestos, ella debe ir a todos los medios de comunicación, no solo a los afines a ella. Tiene que ir y demostrar con argumentos que lo que ella está haciendo, porque no son $2, son $241 millones. Y mira la comparación, Álvaro, mira las prioridades de este país. En Panamá, yo ayer que estábamos hablando con el director del IDAN, el IDAN en inversiones totales de este año 2025 tiene $257 millones en inversión para llevarle agua a los miles de ciudadanos que no tienen agua. $257 millones. $257 millones versus $241 millones solo en laptop, que quiere la ministra de Educación, Lucy Molinar, comprar de manera directa a esta ONG. Esas son las incongruencias. Y lo hacíamos en redes sociales. Y hacemos el llamado a la sensatez al Consejo de Gabinete a que no se deje envolver. El presidente Molino aún tiene, digamos, el sartén agarrado por el mango. Pero una vez presionen para que el Consejo de Gabinete apruebe esto,
se sale de control la situación y nos tocará vivir las consecuencias como país. Bueno, ¿tienes algo que preguntar a Lisbeth? Más que seguir abonando a todas estas decisiones cuestionables de la ministra, me gustaría... Me dice aquí un oyente en YouTube que las marcas de la computadora es marca Acme. Totalmente. Diputado, ¿hay algún tipo de iniciativa para reformar integralmente la educación de nuestro país o no? Bueno, todavía existen una serie de, digamos, iniciativas que buscan mejorar la calidad del sistema educativo. Sin embargo, podemos, digamos, hacer una serie de parches, pero para poder modificar la ley orgánica del propio Ministerio de Educación, debe emanar del propio órgano, digamos, el órgano ejecutivo, cosa que hasta ahora no he visto intenciones del órgano ejecutivo en hacer alguna serie de modificaciones al propio sistema educativo, que tiene falencias de décadas, e incluso la ministra de Educación tiene experiencia de lo que ella se enfrentó, pero no vemos intenciones de eso, por lo menos en este momento. Lo que sí vemos intenciones, o eso es lo que ha dicho, es en mejorar el tema de las compras que podría hacer el Meduca a partir de enero. A lo que nosotros como diputados le preguntamos, ministra, ¿por qué no hizo la compra después de modificar el hueco que existe actualmente? Porque la ministra dice que, la ministra nos dijo literalmente que el convenio marco es una forma en la que el Estado pierde. Imagínense, don Álvaro Lisbeth. Eso lo dijo la ministra. Lo dijo literalmente. Convenio marco es una fórmula para que el Estado pierda. Y yo le dije, ministra, haga una pausa. ¿Quiénes administran el Estado en estos momentos? ¿Quiénes están en el gobierno? ¿A quién el pueblo eligió? El pueblo los eligió a ustedes. Eligió a Mulino y Mulino los eligió a ustedes. Por lo tanto, aquí no venga a quejarse que convenio marco es una forma que el Estado pierda. Modifíquelo porque tiene la potestad de presentar, porque nosotros en la Asamblea no compramos. Nosotros no compramos. Ellos son los que ejecutan el presupuesto, y si ellos ven que hay una forma en la que el Estado está perdiendo, modifica la norma y luego hace la compra. Pero no, aquí como en este país las cosas funcionan al revés. Ella está presionando para que se haga la compra de 241 millones de dólares a través de este convenio o este contrato directo, y posteriormente entonces ella estaría haciendo la modificación. Qué conveniente, ¿no? Eso es realmente conveniente para la gestión del Ministerio de Educación, pero estamos apelando a que esas mejoras se puedan hacer bajo la iniciativa del propio órgano ejecutivo, que es quien tiene el sartén por el mango en estos momentos. Bueno, gracias, Alexeray Richard, por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Noticias 180 Minutos, hablando de estos temas relacionados con el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social, como diputado que es, y también de la situación de las laptops con la ministra de Educación. Lucy Molinar. Gracias. Por acá nos acompaña Gloria de León. Ella es la administradora